Bienvenidos a esta edición de El Caso, hoy para hablar de la condena por la muerte de Sol Chávez. Se resolvió esta semana el tercer juicio para las encausadas, las procesadas por este homicidio culposo. Una joven universitaria de 22 años que terminó perdiendo la vida a causa de un consumo excesivo de flúor que le recetó una de las hoy condenadas y que preparó la otra. 3 juicios se desarrollaron, 2 fueron en relación únicamente a la pena y es lo que se resolvió en este segundo juicio, que fue en relación a la pena justamente porque el primero ya acabó con su declaración de culpabilidad de las acusadas, mejor dicho, la declaración de culpabilidad de ambas. Pero arranquemos con el caso de hoy, la condena por muerte de Sol Chávez. Este hecho, en la siguiente placa, señor director, que tiene como condenadas ya hoy días a 2 profesionales, y estamos hablando de Lilia Graciela Espinosa. Ella es odontóloga, fue sentenciada a 4 años de cárcel, y la química farmacéutica Sandra Natalia Hermosa, 3 años de prisión. Ambas fueron encontradas culpables del hecho punible de homicidio culposo, hecho que está tipificado en el artículo 107 del Código Penal. Les decía, se realizaron 3 juicios. Y en este tercer juicio ya solamente se analizó la pena que deben cumplir ambas. La decisión del Tribunal de Sentencia, al dar a conocer su condena, su fallo de primera instancia, es que ambas acusadas, ambas procesadas, continúan con medidas alternativas a la prisión hasta tanto esta sentencia quede firme. Hay que recordar que ninguna de ellas estuvo privada de su libertad hasta la fecha y van a continuar en esa condición hasta que este fallo quede firme. Hay que recordar en ese caso que es de primera instancia esta sentencia. Todavía hay posibilidad de recurrir a la Cámara de Apelaciones con un recurso de apelación e incluso después, si esto se termina confirmando en segunda instancia, hasta la Corte Suprema de Justicia, ya sea con una acción de inconstitucionalidad o con un recurso extraordinario de casación. Vamos a la siguiente placa, señor director, porque decíamos, termina con la vida de Sol Chávez una sobredosis de flúor. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y qué es lo que quedó probado en el primer juicio? Que María Sol Chávez seguía un tratamiento odontológico con la doctora Lilia Graciela Espinosa, quien le recetó flúor de 1 gramo en comprimidos con la indicación de que debía consumir 2 comprimidos por día por 2 semanas. Entonces dice Gina, la odontóloga le dice, bueno, teniendo en cuenta el tratamiento que estamos siguiendo, conseguí este medicamento y consumí 2 comprimidos por día. 2 gramos de flúor por día es lo que le indica Lilia Graciela Espinosa, su odontóloga, a María Sol Chávez. Se rebuscó por todos lados, por muchas farmacias, no encontró la dosis de flúor que le había indicado su odontóloga, entonces recurrió a una empresa de preparados magistrales. Y ahí vamos a la siguiente placa, señor director, porque ¿qué pasa? El 8 de abril del año 2021, Sol Chávez finalmente consigue que Sandra Natalia Hermosa, química farmacéutica de la empresa Botica Magistral, le prepare el medicamento que le había recetado su odontóloga Lilia Graciela Espinosa. Ella le prepara, digo por Sandra Hermosa, prepara esta medicación indicada por la odontóloga, pero antes le dice a Sol Chávez que confirme por favor con su odontóloga si ese era el gramaje que debía tener cada comprimido de flúor. Es decir, y sube 1 gramo tiene que tener cada comprimido. Consulta por favor con tu odontóloga. Se comunica con su odontóloga Sol Chávez y Lilia Graciela Espinosa le dice sí, 1 gramo por cada comprimido y tienes que consumir 2 gramos por día. ¿Qué ocurre? El 8 de abril de 2021 se le prepara el flúor en Botica Magistral por parte de Sandra Hermosa. El 9 de abril de ese año, 9 de abril, Sol Chávez fallece a las 22:15. Ella en horas de la tarde de ese 9 de abril empieza a ingerir el flúor, los comprimidos que había conseguido que le prepare Sandra Natalia Hermosa. Rápidamente tiene una reacción y esto quedó probado en juicio que el flúor, teniendo en cuenta el gramaje que consumió, la quemó por dentro.
La llevan rápidamente hasta el Sanatorio San Martín de Asunción, luego de tomar la primera pastilla, y termina falleciendo. Se confirma su deceso a las 22:15 de ese 9 de abril del año 2021. Entonces, la muerte de María Sol Chávez Franco. Y vamos a la siguiente placa, señor director, porque les decía, se realizaron 3 juicios. ¿Y por qué 3 juicios? El primer enjuiciamiento, tanto para la odontóloga como para la química farmacéutica, finalizó el 1 de agosto del año 2023. Y en ese juicio, este tribunal de sentencia, presidido por el juez Héctor Capurro e integrado por María Fernanda García de Zúñiga y la magistrada Yolanda Portillo, terminan condenando a Lilia Graciela Espinosa a 4 años de cárcel y a Sandra Natalia Hermosa a 3 años de pena privativa de libertad. Tanto la fiscal Teresita Torres, la agente del Ministerio Público a cargo de esta causa, como el abogado José Armoa, querellante en representación de la familia de Sol Chávez, habían solicitado ya en ese primer juicio que ambas encausadas sean condenadas a 5 años de cárcel. Esta es la pena máxima establecida para el hecho punible de homicidio culposo. Tras analizar todos los argumentos, lo que se probó en juicio y las circunstancias a favor y en contra de las encausadas, este tribunal de sentencia las condena a 4 años de cárcel y 3 años respectivamente. En ese primer juicio ya la fiscala y el querellante habían solicitado que ambas sean suspendidas o que ambas tengan prohibición de ejercer sus profesiones como una pena adicional. Sin embargo, esa pena adicional no fue tenida en cuenta por este tribunal de sentencia, es decir, no fue acogido de manera favorable el pedido de fiscalía y querellante, y quedan con las penas carcelarias, 4 y 3 años respectivamente. ¿Por qué es bueno realizar esta precisión? Cuando lleguemos al tercer juicio van a entender por qué estamos precisando lo de la pena adicional. Esta primera sentencia es recurrida por parte de las defensas de Lilia Graciela Espinosa y de Sandra Natalia Hermosa. ¿Y qué resuelve la Cámara de Apelaciones luego de este primer juicio? Ahí vamos a la siguiente placa, señor director, porque en segunda instancia, el 29 de febrero del año 2024, hubo una anulación parcial de ese fallo de primera instancia. El Tribunal de Apelación Cuarta Sala, integrada por los camaristas Arnaldo Fleitas, Cristóbal Sánchez y María Belén Agüero, con el voto en disidencia de esta magistrada, resolvió confirmar la culpabilidad, y la culpabilidad fue en realidad ratificada por los 3 camaristas, pero la nulidad parcial se da con los votos de Arnaldo Fleitas y Cristóbal Sánchez, camaristas que votaron por anular las penas dictadas. Él ha explicado que el tribunal de sentencia en ese primer juicio no analizó debidamente los presupuestos a favor y en contra de las acusadas y que hubo un análisis deficiente para terminar dictando esas condenas de 4 años y 3 años de pena privativa de libertad respectivamente para ambas encausadas. Entonces, este tribunal, como confirma la culpabilidad, ordena el reenvío de la causa para un segundo juicio ya solamente con relación a la pena. Y allí vamos a la siguiente placa porque se desarrolló ese segundo juicio, se analizaron las penas que deben cumplir ambas acusadas y este tribunal de sentencia, presidido por Laura Ocampo e integrado por Fabián Baicense y Cándida Fleitas, termina dictando una condena a 2 años de cárcel para ambas acusadas y además hace lugar a ese pedido de fiscalía y querella. La fiscal Teresita Torres y el querellante José Armoa nuevamente pidieron que ambas acusadas en este segundo juicio sean condenadas a 5 años de cárcel y también reiteraron el pedido de prohibición para que ejerzan sus profesiones. Este segundo pedido fue tenido en cuenta ya por este tribunal de sentencia. Y si bien la pena fue considerada leve por parte del Ministerio Público y la defensa de 2 años de cárcel, se termina dictando la prohibición para que ejerzan sus profesiones. Sin embargo, ni la fiscal ni el querellante quedaron contentos con este fallo. Entonces ya en esta causa son ellos los que recurren a la Cámara de Apelaciones, además de la defensa que también obviamente no podía estar contenta con esa sentencia condenatoria. Si bien de alguna forma se dice leve por los 2 años, la defensa también recurre a segunda instancia. En segunda
ocasión, o por segunda vez, mejor dicho, la Cámara de Apelaciones, y allí vamos a la siguiente placa, señor director, ya en este caso el Tribunal de Apelación Penal, segunda sala, integrado por Delio Vera Navarro, Viviana Benítez Faría y José Agustín Fernández, estos camaristas, por unanimidad, nuevamente anula las penas dictadas en el segundo juicio, es decir, ya la culpabilidad de ambas acusadas estaba confirmada, pero los años de pena no correspondían. Y este tribunal de sentencia fue mucho más contundente, tribunal de apelación, mejor dicho, que la primera Cámara que había anulado parcialmente la condena. Este tribunal de apelación penal señaló que el análisis que hizo ese tribunal a cargo del segundo juicio fue deficiente y que inclusive era contradictorio ese fallo. ¿Por qué? Porque en su sentencia ese tribunal señala hechos graves, que estaba dictando una condena ejemplificadora, sin embargo fueron solamente 2 años de pena. Entonces, ¿qué hace la Cámara? Vuelve a ordenar, ya por segunda vez, que otro tribunal y se haga un tercer juicio para analizar las penas que tienen que cumplir tanto la odontóloga como la química farmacéutica, y esa es la explicación, del por qué llegamos hasta un tercer juicio que terminó recientemente, y vamos a la siguiente placa, señor director, con la condena dictada por parte de este tribunal de sentencia. Juan Francisco Ortiz como presidente y las magistradas Lourdes Garcete y Rosana Maldonado como miembros titulares. Este tercer juicio que finalizó el 19 de mayo de este año y fue con la condena de la odontóloga Lilia Graciela Espinosa de Rodríguez a 4 años de cárcel y de la química farmacéutica Sandra Natalia Hermosa a 3 años de pena privativa de libertad. Ahora un punto a tener en cuenta. Al iniciar el juicio, el presidente de este tribunal de sentencia ya había mencionado: en este juicio solamente vamos a analizar las penas que van a cumplir ambas encausadas. Ya aquí la culpabilidad no vamos a analizar porque eso ya está confirmado. Ambas ya fueron declaradas culpables y eso se confirmó y ya está. Lo que acá vamos a analizar es cuántos años o la pena que van a tener que cumplir ambas. Y allí vamos a la siguiente placa porque ya al iniciar este tercer juicio, el presidente del tribunal habló del principio de reforma en perjuicio. Y vamos a leer lo que dice el artículo 457 del Código Procesal Penal y después vamos a bajarlo a tierra, como se dice hablando mal y pronto. Reformatio impeius es el principio, reforma en perjuicio en español, cuando la resolución solo haya sido impugnada por el imputado o su defensor, no podrá ser modificada en su perjuicio. Los recursos interpuestos por cualquiera de las partes permitirán modificar o revocar la resolución en favor del imputado. En el primer juicio, les mencionaba yo, y si podemos ir a la tercera placa, señor director, en el primer juicio la condena que se dictó para ambas acusadas fue la de 4 años de cárcel y de 3 años. 4 para la odontóloga y 3 para la química farmacéutica. Y esa fue la sentencia dictada por el primer tribunal. Héctor Capurro como presidente, María Fernanda García de Zúñiga y Yolanda Portillo como miembros titulares. Esa primera sentencia o la sentencia de ese primer juicio se confirmó en la Cámara de Apelaciones en cuanto a la culpabilidad, pero se anuló en relación a los años de pena. ¿Y por qué la Cámara de Apelaciones hizo eso? Atendiendo los recursos de apelación que habían presentado las defensas de ambas encausadas. Es decir, ni la Fiscalía ni el querellante José Armoa habían recurrido lo que resolvió este tribunal de sentencia. Y es allí que le pido nuevamente al señor director la última placa. Este artículo 457 del Código Procesal Penal habla de la reforma en perjuicio. Y atiendan bien lo que dicen estas primeras líneas. Cuando la resolución solo haya sido impugnada por el imputado o su defensor, no podrá ser modificada en su perjuicio. Peaje y Cejina, la defensa vino
hasta nosotros como Cámara de Apelaciones atendimos su reclamo y anulamos las penas dictadas, los años de condena que fueron dictados por este tribunal de sentencia. Ordenamos un nuevo juicio y por este principio de reforma en perjuicio, las penas no pueden ser mayores a los 4 años de cárcel para la odontóloga y a los 3 años de prisión para la química farmacéutica. Ese es el principio de reforma en perjuicio y eso el presidente del tribunal a cargo de este tercer juicio ya mencionó a las partes. Es decir, si bien el homicidio culposo tiene establecida una pena máxima de hasta 5 años de cárcel, teniendo en cuenta el principio de reforma en perjuicio, en este tercer juicio el límite que nos impone la norma es de 4 años para la odontóloga y 3 años para la química farmacéutica. Y esto terminó resaltando nuevamente el tribunal al dar a conocer ya su sentencia. Después de analizar todo y de ver lo que realmente ocurrió en esta causa y cómo perdió la vida María Sol Chávez Franco, el presidente del tribunal de sentencia dice: si no tuviésemos el techo de la reforma en perjuicio, la condena sería distinta, dando a entender que iban a imponer una pena mayor que la de 4 años y 3 años de cárcel respectivamente, si es que esta reforma en perjuicio no les limitase a ellos como tribunal de sentencia. Reiterando, si bien ya se hicieron 3 juicios, esta condena de 4 y 3 años de cárcel respectivamente para Lilia Graciela Espinosa y Sandra Natalia Hermosa es de primera instancia. Una vez que las partes accedan a la sentencia íntegra, van a tener 10 días hábiles nuevamente para recurrir a la Cámara de Apelaciones. Y allí un punto importante. El presidente del Tribunal de Sentencia, Juan Francisco Ortiz, manifestó su deseo que no haya un cuarto juicio en esta causa. ¿Por qué? Porque los padres de María Sol Chávez ya han pasado y ya han sido revictimizados en varias ocasiones. Y ojalá que no haya un cuarto juicio y que los padres tengan que venir a relatar nuevamente todo lo que sufrieron, todo lo que padecieron a causa de este hecho. Fue lo manifestado por el Tribunal de Sentencia al dar a conocer su fallo. En el caso de hoy, la condena por la muerte de Sol Chávez, los 3 juicios desarrollados, un caso de negligencia médica, una causa tomada como emblemática y que movilizó a toda la sociedad. De hecho, los padres de María Sol Chávez ya anunciaron que van a seguir en vigilia en el Palacio de Justicia de Asunción hasta que esta sentencia quede firme y que finalmente la odontóloga y la química farmacéutica sean remitidas a un centro penitenciario para que cumplan con sus condenas.